Hola, somos el equipo número 1 y el día de hoy les vamos a hablar de los catalizadores enzimáticos. Este equipo está conformado por Armenta Maldonado Paula Sofía, Félix Aceves Juliana, Caribay Becerra Alejandro, Kim Navarro Sushi Mahalael y Osuna García Marta Yanet. Como contenido tenemos a las enzimas. Vamos a platicarles sobre su modo de acción que se divide en dos: ajuste inducido, modelo llave cerradura, su clasificación que se divide en 6. Las de clase 1, oxidorreductasas, clase 2, transferasas, clase 3, hidrolasas, clase 4, liasas, clase 5, isomerasas y clase 6, ligasas. También les hablaremos sobre sus nomenclaturas y algunas de sus generalidades. Pero para empezar, ¿qué son las enzimas? Son proteínas que controlan todas las reacciones químicas de nuestro cuerpo. Se dice que son catalizadores, porque cada reacción química necesita una enzima para que ésta se realice. Es decir, todo lo que se transforma lo hace gracias a una enzima. Y en sus generalidades, tenemos que la mayoría de las enzimas son proteínas excepto las ribosimas. Estas proteínas son de forma globular y aceleran reacciones específicas. También actúan en la disolución acuosa a pH y temperatura óptimas, y es la unidad funcional del metabolismo celular. Ahora hablaremos de su nomenclatura. Se pueden nombrar de 3 maneras distintas. La primera es por nombre común, que es impuesto por el autor. La segunda es de nombre sistemático. Es un tipo de reacción que tiene lugar, sustrato, acción y el sufijo asa. Y por último tenemos el número de clasificación, que es designado por la Comisión de Enzimas. Del lado derecho tenemos 2 ejemplos. En la parte superior podemos ubicar el donador, aceptor y grupo transferido. En la parte inferior podemos ubicar grupo, subgrupo, enzima y subgrupo, que este es designado por la Comisión de Enzimas. Cofactor y coenzimas. Algunas enzimas necesitan acoplarse con moléculas no proteicas para realizar su actividad enzimática. Si la mitad no proteica es un ion metálico como el zinc o el hierro, se denomina cofactor. Si se trata de una molécula orgánica pequeña, se conoce como coenzima. Unos ejemplos de cofactores podrían ser el potasio, magnesio, níquel, manganeso, selenio. Ejemplos de coenzimas podrían ser el NAD, FAD, piroxidal fosfato, biotina, vitaminas B1, B2 y B3. El término de holoenzima se refiere a la enzima activa con su componente no proteico, mientras que las enzimas en su mitad no proteica se denominan apoenzima y son inactivas. El mecanismo básico de acción que tienen sería el siguiente. Primero, la coenzima se une a una enzima. La enzima capta a un sustrato específico. La unión del sustrato y la enzima produce una nueva sustancia. Las enzimas ceden a la coenzima los electrones provenientes del sustrato, y la coenzima acepta dichos electrones y se desprende de la enzima. La coenzima reducida va a la cadena de transporte de electrones, en la cual se genera ATP y H2O. Para explicar la actividad catalítica de las enzimas, se ha propuesto un mecanismo general en 2 etapas. En la primera, la enzima E se une a la molécula de sustrato S para formar el complejo enzima-sustrato ES. En una segunda etapa, el complejo se fragmenta dando lugar al producto P y a la enzima E, que vuelve a estar disponible para reaccionar con otra molécula de sustrato. Por lo general, la molécula de enzima es mucho mayor que la del sustrato, por lo que solo una pequeña parte de la enzima está implicada en la formación del complejo. Esta región que interacciona con el sustrato y en la que tiene lugar la reacción se denomina sitio activo de la enzima. El sitio activo es un dominio tridimensional de la enzima con una distribución de los grupos únicos para posibilitar la unión de sustrato específico. Dichos grupos de la enzima no tienen por qué ser necesariamente consecutivos en la consecuencia de la proteína y recibe el nombre de centros catalíticos. Modelo llave cerradura de Fischer. El modelo más conocido sobre el mecanismo de acción de las enzimas es de Fischer, quien propuso que la molécula de sustrato se adapta al centro activo de la enzima del mismo modo que lo haría una llave al encajar en una cerradura, es decir, que tiene una relación estructural complementaria. No obstante, esta hipótesis tiene ciertas limitaciones. Así, si el centro activo posee una estructura prediseñada para el sustrato, en caso de ser un proceso reversible, dicho sitio también debería estar perfectamente diseñado para que encaje el producto de la reacción.
De la misma forma, la teoría llave-cerradura tampoco explica bien algunos fenómenos de inhibición enzimática. Modelo de ajuste inducido. Otra hipótesis más acelerada actualmente es la enzima flexible o de ajuste inducido, modelo de Koshland, que sugiere que el sitio activo no necesita ser una cavidad geométricamente rígida y preexistente, sino que dicho sitio activo debe tener una disposición espacial precisa y específica de ciertos grupos de la enzima que al interaccionar con el sustrato se adoptan y ajustan a su estructura. Independientemente del modelo, una vez formado el complejo enzima-sustrato, mediante un mecanismo de distorsión se activan los enlaces que hay que romper. Se aproximan los grupos que hay que enlazar, favoreciendo la formación del producto resultante de la reacción catalizada y quedando la enzima libre para comenzar de nuevo el proceso catalítico. Una visión gráfica de esta distorsión enzimática puede observarse con claridad en la enzima hexoquinasa, que cataliza la fosforilación de la glucosa 6-fosfato durante la glucólisis. Como muestra la figura, la unión de la glucosa hace que dos dominios de la enzima se plieguen uno hacia el otro, con lo que se cierra la hendidura del sitio activo al que se une la glucosa. Oxidorreductasas. Son enzimas que, como su nombre lo indica, realizan reacciones de oxidorreducción, es decir, reacciones donde una molécula dona electrones o átomos de hidrógeno y otra lo recibe, cambiando sus estados de oxidación respectivo. Esas requieren la presencia de distintos tipos de coenzimas para su funcionamiento. Las coenzimas cumplen la función de donar o aceptar los electrones y los átomos de hidrógeno que las oxidorreductasas añaden o quitan a sus sustratos. Estas pueden ser el par NAD, NADH o el par FAD, FADH2. Son enzimas con una pronunciada falta de especificidad de sustratos, lo que les permite catalizar reacciones de entrecruzamiento entre distintos tipos de polímeros, bien se trate de proteínas o de carbohidratos. Por ejemplo, la enzima piruvato deshidrogenasa, que es un complejo compuesto por 3 subunidades catalíticas unidas secuencialmente. A continuación, tenemos las transferasas, que son enzimas encargadas de transferir grupos funcionales distintos al hidrógeno de un sustrato que actúa como donador a otro que actúa como receptor. La mayoría de los procesos metabólicos esenciales para la vida involucran enzimas transferasas. Además, son enzimas con gran importancia biotecnológica, especialmente en la industria de alimentos y fármacos. Las deficiencias, daños estructurales e interrupciones en los procesos catalizados por las transferasas causan acumulación de productos en el interior celular. Continuamos con las hidrolasas, que son enzimas encargadas de romper los enlaces entre moléculas mediante un proceso de hidrólisis en el cual, como podemos deducir por su nombre, está involucrada el agua. Las hidrolasas son capaces de romper la unión entre dos moléculas y obtener las dos moléculas por separado. Una se queda con un átomo de hidrógeno y la otra con un grupo hidroxilo, permitiendo la degradación de moléculas complejas en otras más sencillas y asimilables para nuestra célula. Por ejemplo, la enzima lactasa nos ayuda a hidrolizar la lactosa para convertirla en una molécula de galactosa más una molécula de glucosa. 4. Liasas. Catalizan reacciones de ruptura o soldadura de sustratos. Su clasificación es la número 4 por comisión enzimática y dividen enlaces como carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno y otros enlaces covalentes mediante eliminaciones de átomos dejando dobles enlaces. Algunos de los ejemplos de esta serían sintasas, deshidratasas, aldolasas, acetacetato y descarboxilasas, entre otros. 5. Isomerasas. Catalizan la interconversión de isómeros. Su clasificación es la número 5 por comisión enzimática. Algunos de estos ejemplos podrían ser fosfotriosa isomerasa y la fosfoglucosa isomerasa. En la imagen se puede mostrar la catalización de fosfotriosa isomerasa. 6. Ligasas. Catalizan la unión de dos sustratos con hidrólisis simultánea de un nucleótido trifosfato, como puede ser ATP, GTP, etc. Son llamados comúnmente como sintetasas. Su clasificación es la número 6 por comisión enzimática. Un ejemplo es la ligasa en la reacción de piruvato carboxilasa, que cataliza la reacción piruvato más dióxido de carbono más ATP, que va a dar oxalacetato más ADP más piruvato.
Como conclusión, las enzimas son proteínas complejas que producen un cambio químico específico en las reacciones biológicas del organismo. Por ello, se le reconoce su importancia de saber la clasificación propia y sistemática, así como sus mecanismos de reacción entre enzimas y sustrato. Todo esto influye en las células de nuestro sistema.